Ok, bueno, gracias por la presentación, Sara. Muy amable de tu parte. Quiero chequear, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Una hora y media? 1 hora y media, sí, está más o menos armado para 1 hora y media. Ok, Después podemos dejar un espacio al final para con todas las consultas que los profesores quieran hacer, o si te parece bien, a medida que vayas hablando y los profesores quieren hacer sus preguntas, lo pueden hacer, Martín. ok, Vamos viendo cómo nos resulta a todos más cómodo y productivo. bien, bien, perfecto. Bueno, voy a compartir una presentación para ir haciendo un poco más visual el contenido. Ahí está. Quiero chequear si ven la presentación. ¿Ok? Sí, Bien, perfecto. genial. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, son un montón, lo cual me agrada Sí. sobremanera tener mucha gente en la sala. Y vamos a generar un código de cómo poder hacer más fácil el intercambio, ¿no? De información o de chequear la escucha o chequear que cada uno va de alguna manera dándose cuenta o qué sentido le genera lo que va escuchando, lo que va viendo, ¿no? Hay dos señales muy sencillas. Una es esta, pulgares arriba, que quiere decir que está ok, ¿no? Que me seguís, que quiere decir sí. Es básicamente decir sí. Ok, ¿entendés? Sí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están listos para lo que viene? Sí. Los pulgares arriba quiere decir sí, ok. Y luego, levantar la mano vendría a ser como yo. ¿No? Si en algún momento pregunto, bueno, ¿quién se identifica con esto? ¿A quién le pasa algo parecido? Si levantar la mano es lo mismo a decir yo. A mí me pasa, yo me identifico, yo veo algo que tiene que ver conmigo, etc. O por ahí con el trabajo que hacen día a día. ¿Ok? Por otro lado, por ahí vamos a tener un espacio para generar justamente la co-creación del aprendizaje. Entonces, ahí por ahí te pregunto algo o abrimos una pregunta y la respuesta, ¿sí?, la van a estar compartiendo en el chat. ¿Sí? Hay un chat y ahí podés ir compartiendo la respuesta y nosotros vamos leyendo esa respuesta. Más que nada Sara va a estar atento a eso, entonces vamos leyendo y trayendo el conocimiento, lo que cada uno va compartiendo. ¿Ok? Es muy importante compartir experiencias, ¿no? El compartir una experiencia hace que el aprendizaje se fije un 40% más que leyendo. Entonces, cuando abrimos ese espacio de comunicación y de conversación sobre un tema específico, estamos generando que ese aprendizaje justamente sea un aprendizaje y no solamente una asimilación de conocimiento. ¿Ok? Y por otro lado, si querés aportar algo o querés compartir tu punto de vista o eso que estás viendo, esa idea que te viene a partir de lo que vamos proponiendo, podés levantar la mano. Lo podés hacer de forma física o hay una función que es levantar la mano. Y entonces aparece en la pantalla una manito, un icono de una mano azul, y ahí ya sabemos que tu intención es compartir. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Bien ahí, bien ahí. Bueno, vamos con el código. Genial. Buenísimo. Bueno, el tema de hoy es cómo aumentar nuestro potencial a partir de nuestro propósito, ¿no? Toda esta actividad o este micro entrenamiento, como le llamamos, está bajo el nombre o título de metacreatividad para el aprendizaje, ¿no? Entonces, primero vamos a ver lo que es la metacreatividad, porque para muchos puede ser un neologismo, algo que todavía no conocen, y es lo más probable, y no hay nada de malo porque esto es muy nuevo. Y cuál es el propósito, ¿no?, de este microentrenamiento. Justamente hoy vamos a estar hablando de propósito y
indagando, profundizando en lo que entendemos por propósito en este contexto del aprendizaje y la autorrealización, ¿no? Por un lado, en el coaching hacemos una distinción entre conocer algo y aprender algo. ¿Mm? Yo sé que en este momento deben estar diciendo a papá mono con bananas verdes, ¿sí? Pero lo importante es poder setear las expectativas y poder aunar los conceptos, ¿no? Para, más que nada, distinguir de qué hablamos cuando decimos aprendizaje y de qué hablamos cuando decimos conocer, ¿no? Siempre es bienvenida esta metáfora de aprender a andar en bicicleta, ¿no? Desde el coaching y la mirada ontológica más particularmente, decimos que aprender algo es poder transformar un conocimiento en una acción efectiva, de forma repetida. Es decir, que cuando aprendo a andar en bicicleta, ya sé hacer equilibrio, sé manejar el manubrio para no caerme y para dar dirección hacia donde quiero ir, sé pedalear y sé avanzar hacia un lugar, el que quiera. Entonces ahí lo aprendí. El conocimiento, por otra parte, es poder ingresar información de forma intelectual, cognitiva. Y acá vamos a hacer una diferencia entre intelectual e inteligente. No hay nada malo con lo intelectual, me parece algo espectacular y me parece, obviamente, una de las facultades más importantes que tenemos como seres humanos. Pero vamos a ver qué dice o la trama atrás de estas dos palabras, ¿no? Vamos a tomar intelectual, ¿sí? La vamos a dividir, intelectual, entre, lectual, leído. Podríamos decir, entonces, y es obviamente un concepto totalmente caprichoso el que traigo, ¿sí? Que intelectual nos permite leer entre lo leído, es decir, mirar entre lo que ya sabemos. Y lo que ya sabemos es pasado. ¿Nos puede servir para el presente? Sí, si le encontramos un propósito que nos conecte con el aquí y ahora. Si no, solamente vamos a estar recordando algo, y no está mal recordar porque parte de la función de la memoria, y la memoria tiene que ver también con nuestra identidad. Ahora, inteligente, entre, ligente, liga, conexión. Es decir, poder mirar entre líneas. ¿Y cuándo podemos mirar entre líneas? Podemos mirar en el aquí y ahora. Es poder ver la conexión que nadie ve en lo que pasa aquí y ahora. Aprender algo nos permite distinguir, desde el punto de vista del coaching, y mirar entre líneas. Generar conexiones de sentido entre situaciones que desde la lógica o desde la naturaleza no están conectadas, pero sin embargo nos permiten generar un nuevo curso de pensamiento para generar nuevas ideas, para poder tener mejores relaciones, generar contextos de aprendizaje más ricos, más profundos, etc. ¿Sí? Les pido que cada una de las cosas que yo por ahí proponga, pueden buscarle la utilidad en el día a día con sus propios desafíos, ¿no? Obviamente que no pretende enseñarles nada, sino traer un punto de vista para que puedan de ahí llevarlo a su día a día y poder de esa manera mejorar el tipo de aprendizaje, sentirse que pueden generar un espacio para que el otro pueda descubrir lo que requiere descubrir en ese momento y en ese lugar. Es decir, generar epifanías, por así decirlo. Generar insights. Es decir, cuando nosotros podemos llegar a una información que no teníamos antes. ¿Y cómo llegamos? A partir de nuevas conexiones neuronales. Bien. Seguimos. Acá hay algo en el chat que dice Brenda, si la información la van a compartir luego por mail. Luego vas a tener un material, sí, Brenda, por mail de esto. Bien, entonces ahí hasta ahora estamos en qué entendemos por aprendizaje, ¿no? Y parte del aprender tiene que ver con
poder conectar con el sentido de aprender algo. Cuando nosotros comenzamos nuestro ciclo de aprendizaje y de enseñanza, normalmente no elegimos hacerlo. Yo me acuerdo que cuando era muy chico y empezaba la escuela, en el jardín nunca me fue muy bien porque yo extrañaba a mi mamá, quería estar con mi mamá, entonces era todo lágrimas. Cuando empezamos la escuela, bueno, la situación es como que empeoró, ¿no? Hasta que me acostumbré y tuve un primario espectacular. Después del secundario tuvo sus desafíos. Pero ¿cuándo elegí aprender? Lo elegí cuando, por ejemplo, le dije a mi mamá, quiero aprender batería, porque era algo que me gustaba y me entusiasmaba. Entonces fui a tomar clases. Después, cuando elegí qué estudiar. Bueno, elegí estudiar Profesorado Nacional de Inglés, que obviamente lo dejé a los 2 años, porque ya había empezado una cultura inglesa desde el 5º grado, entonces ya estaba como, era demasiado inglés. Y luego pasé por una carrera y por otra. Entonces, hacemos nuestras elecciones para aprender. El punto de vista importante acá es poder ver de qué manera estuvo planteado el contexto de aprendizaje en ese momento. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, cuando empecé a estudiar comunicación social o ciencia de la comunicación, digo, wow, qué interesante que era toda esa información. Ahora, ¿por qué dejé de estudiar eso? Porque no le encontré, o sea, esta es mi respuesta, no le encontré el propósito. ¿Cómo y para qué utilizar todo esto? Ahora, ¿sí? Desde mi mirada y mi observador de hoy, obviamente le encuentro un montón de valor y un montón de propósito. Entonces, el aprendizaje y el propósito me parece que tienen una relación muy poderosa que podemos empezar a explorar, ¿no? Bien, vamos a ver qué es la metacreatividad, ¿no? ¿De qué se trata esto de la metacreatividad? Como su palabra lo dice, metacreatividad es más allá de la creatividad. Más allá del concepto general de creatividad, ¿no? La creatividad por lo general está muy ligado a lo que es las artes, música, pintura, escritura y, por ejemplo, la publicidad. Ahora, no asociamos la creatividad con, por ejemplo, un contable. No asociamos de forma automática la creatividad con la medicina, aunque lo hay creatividad. No asociamos de forma automática la creatividad con ser buen amigo. Sin embargo, la metacreatividad es una corriente o un movimiento que ve a la creatividad en sí misma como el motor de la evolución cultural. Stanislao Bardak, que es el autor de Ágilmente, trae una frase muy interesante. Dice, la creatividad es a la cultura lo que la biología a la evolución. Es decir, si miramos a nuestro alrededor, y los invito a mirar alrededor de donde estén, ¿sí? Y miren las cosas que hay, los elementos, los aparatos, los muebles, todo eso estuvo en la cabeza de alguien alguna vez. Entonces, poder usar esa capacidad que todo ser humano tiene a favor de la solución de problemas y de nuestra autorrealización es uno de los propósitos más grandes de la metacreatividad. La metacreatividad nació como movimiento en España de la mano de ciertos profesionales de la creatividad que usaban o miraban y ponían en práctica a esta habilidad como forma de transformar seres humanos y organizaciones. Y escribieron un manifiesto en 2010 que es muy práctico, ¿no? Es cómo llevar a la acción la creatividad para transformar. Donde ven que esta metacreatividad, es decir, esta creatividad puesta en función de la transformación del ser humano y de los sistemas, tenía 5 pilares. 5 pilares. ¿No? Ahora, nosotros desde el coaching metacreativo, lo que hicimos con estos pilares
es combinarlos con la teoría del observador desde el modelo ontológico. ¿Sí? No voy a ahondar mucho en esto, pero es como un marco teórico para que después entendamos de dónde viene lo que vamos a estar poniendo en la práctica, ¿no? Desde el punto de vista de la ontología del lenguaje, nosotros los seres humanos somos un observador. Y la palabra observador es bastante tramposa acá, porque no quiere decir que solamente estamos mirando. No, miramos, o sea, percibimos por los ojos e interpretamos, pero también sentimos de una manera, ¿sí? Y tenemos un cuerpo de donde estamos en el mundo, tomamos acciones, etc. Entonces, ese observador que somos vive en una coherencia entre corporalidad, emocionalidad y lenguaje, que es lo que me digo, lo que digo a los demás, las conversaciones que abro, etc. Ahora, desde la metacreatividad vamos un poco más allá, que no quiere decir que sea mejor que el modelo CEL. Sin embargo, a nosotros nos sirve mucho para trabajar de forma mucho más impactante y efectiva con clientes en organizaciones y clientes uno a uno, ¿no? Que podemos ver que el observador, esa persona que somos, también vive en un campo. ¿Sí? Y esto del campo viene de la teoría del campo de Kurt Lewin, que dice básicamente que toda la conducta humana se desempeña o se desarrolla a partir de un campo psíquico. ¿Sí? Es un campo psicofísico. Es decir, nosotros estamos en un determinado lugar y también percibimos qué cosas pasan en ese lugar. Por ejemplo, si yo estoy acá dando este microentrenamiento, mi interés es estar acá y dar lo mejor, y estar concentrado. Pero puede ser que me dé sed y tenga ganas de tomar un vaso de agua, pero el vaso no lo tengo acá. Entonces requiero ir a la heladera, tomar el vaso de agua. Todo eso está en el campo. Y hay un conjunto de fuerzas que motivan mis conductas. Hay una fuerza, ¿sí?, positiva que me lleva a estar presente acá. Pero a medida que vaya aumentando mi sed, la tensión hacia ese otro objetivo o ese otro interés va a ser cada vez más creciente. Y si, supongamos, esto durara 10 horas y yo estoy 10 horas hablando, en algún momento ese interés, esa fuerza hacia ir a la heladera y tomar el vaso de agua va a ser tan grande que les voy a decir, ¿me dan un minuto? Voy a hidratarme. Entonces, todas esas conductas responden a fuerzas de distinta valencia, positiva o negativa, que ocurren en el campo en el momento en el que están sucediendo las cosas. No. A partir de esta teoría, nosotros decimos que el observador es con el campo, es decir, con su entorno. Entonces, ese observador que somos, ¿sí?, ese ser humano particular que somos, percibe ¿qué? Lo que se corporiza en el contexto. Percibimos por los 5 sentidos y por otros sentidos más, como la intuición, ¿sí?, la sinestesia, etc. Y a partir de lo que percibimos, pensamos, interpretamos, esto es así, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gustó, esto me ofendió, esto me motivó, y a partir de lo que pensamos generamos un sentir, generamos un dominio emocional, y a partir de cómo sentimos, actuamos. Desde el punto de vista de la ontología, del lenguaje, la emoción es una predisposición a la acción. Si yo estoy triste, voy a estar predispuesto a quedarme en casa, a hacer cosas tranqui, más que nada solo, a mirar por ahí una peli. Si estoy feliz o alegre, voy a estar predispuesto a salir de mi casa, juntarme con otra gente, celebrar. Cada emoción nos predispone a un curso de acción diferente, ¿no? Si estoy con rabia, voy a estar dispuesto a, más que nada, avanzar, ¿sí?, y a desquitarme o a agredir.
¿no? Como una forma de equilibrar lo que creo que está mal. Si estoy con miedo, la predisposición va a ser a retroceder, a ir hacia atrás, o a quedarme paralizado, o a huir, o también a atacar. Entonces, cada predisposición, cada acción, emoción es una predisposición a la acción, y a partir de cómo nos sentimos, actuamos. Y esas acciones dan un resultado que se corporiza en el mundo y en el entorno. Es decir, ahí se cierra el ciclo. Entonces, en definitiva, lo que se corporiza en nuestro entorno, lo que se materializa en nuestro entorno, habla de quiénes somos como seres humanos. ¿Sí? Y acá podemos poner un ejemplo muy claro. ¿Sí? Ir a la casa de una persona que por ahí le gusta leer y tiene una biblioteca y está todos los libritos ordenados, o por orden alfabético, o por tema, o por año, o por autor. Es distinto que llegar a la casa de una persona donde tiene todos sus libros desordenados, ¿sí? No solamente eso, sino la habitación, no solamente ese, sino su agenda desordenada, su cuenta desordenada. Entonces lo que se materializa en nuestro entorno habla de quiénes somos, y ahí tenemos una puerta muy clara y explícita por donde acceder a nuestro ser. Y ahí podemos llevarlo al contexto de aprendizaje. ¿Qué es lo que se materializa en mi aula? ¿Y qué me dice de quién estoy siendo o quién está siendo determinada persona? ¿Mm? Y vean esto porque podemos ir más profundo y conectar con nuestra identidad, porque nosotros nos vamos configurando a partir de este ciclo, ¿no? De percibir el entorno, generar interpretaciones, pensamientos, forma de conversar y de conversarnos, de sentirnos de cierta manera. A partir de cómo sentimos, actuamos, y esos resultados generan un contexto, ¿sí? Que habla de nosotros. Quizá de forma indirecta, pero habla de nosotros. Ahora, a partir de lo que se materializa, nosotros vamos configurándonos. Entonces, si tomamos un eje presente-pasado, ¿sí? Y yo estoy aquí ahora y miro al pasado, todo lo que está alrededor mío es producto de mi pasado, ¿sí o no? De alguna manera se generó, por acción o por omisión, se genera. Entonces nosotros tendemos a mirar lo que se corporiza y materializa en nuestro entorno como parte de lo que somos. Entonces decimos, mi auto, mi trabajo, mi oficina, mis estudiantes, mi pareja, mi ropa. Ahora, ¿qué pasa cuando eso desaparece? O cuando parte de eso desaparece. Por ejemplo, tenemos una separación. O dejamos de trabajar en el lugar donde estábamos. Entonces, ¿qué pasa con mi aula? ¿Qué pasa con mi oficina? ¿Qué pasa con mi silla? ¿O qué pasa con mi relación? ¿Quién soy yo sin todo eso? Vean cómo nuestra mente tiende a configurar nuestra identidad a partir también de nuestro contexto, no solamente de lo que nosotros decimos que somos, de nuestra memoria, de nuestras experiencias, sino de lo que se corporiza en el contexto, ¿no? Hablando en un eje temporal pasado-presente, pero también podemos ver que esto sucede en un eje temporal presente-futuro, ¿no? Porque nosotros pensamos muchas veces, generamos expectativas. ¿Las expectativas dónde están? En el futuro. Y tendemos a vivir esas expectativas. Es decir, somos tan sensibles a veces a esas expectativas que las vivimos como si fueran una realidad a la cual tenemos derecho. Entonces, cuando nos suspenden el viaje que teníamos pautado, nos enojamos, resistimos la idea. Vean todo lo que pasó con la pandemia. ¿Cuántos tenían algún viaje de placer
Y lo primero que hacemos es negar, no, esto no pasa nada, acá no va a llegar, esto se va a solucionar en 15 días. Bueno, al menos era la conversación que yo tenía. No, en 15 días vamos a estar viajando de nuevo por trabajo. Y no pasó. Pero nuestra mente, de forma automática, configura esa expectativa como si nosotros tuviéramos ya un derecho sobre eso. Y nos enojamos como si pasara algo que nos quita lo que ya es nuestro. Pero la expectativa no existe, no es real. Nadie tiene derecho sobre la expectativa. Podemos quererla, podemos anhelarla, puede ser nuestro mayor deseo, pero la vida ocurre más allá de lo que nosotros creemos que es lógico, justo o conveniente. Pero es importante poder ver cómo muchas veces nosotros nos comprometemos con la expectativa. ¿Sí? Y a veces nos aferramos también a mecanismos del pasado y eso nos quita posibilidad de flexibilidad y de adaptabilidad a lo nuevo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Vamos a hacer una breve presentación, pero obviamente no se van a estar presentando todos o todas uno a uno porque no terminaríamos más, ¿no? Nos llevaría 3 horas. Sí te voy a pedir que tomes un lápiz y un papel o una hoja nueva y que hagas una presentación. ¿Sí? Vas a tener 2 minutos para escribir una presentación. La mejor presentación que te salga, la mejor. Y va a tener estos datos. Nombre, edad, no tenga problema que no vamos a indagar en la edad, y una breve presentación, ¿sí? La que a vos te salga. En esa breve presentación, te voy a pedir que pongas lo que vos considerás más importante comunicar. ¿Sí? Si tuvieras que contarle quién sos a la persona que puede darte la oportunidad de tu vida, cualquiera sea, profesional, de relaciones, etcétera, la que sea para tu vida, pensá cuál sería la presentación más impactante, ¿sí? Y escribirla. Entonces, cuando cuento hasta 3, van a tener 2 minutos para poder escribir nombre, edad y presentación. La mejor de todas. 4 o 5 líneas está bien. ¿Sí? 2 minutos en 3, 2, 1, adelante.
5 segundos. Tiempo. Bien. Ok. Genial. Acá tenemos una pregunta de Mónica. Puede haber factores externos que hagan que la persona que tiene desordenado todo, por ejemplo, su biblioteca, que no muestren cómo realmente es ese ser, ¿no? Puede haber factores externos. Sí, no es todo lineal, obvio, puede tener la biblioteca hecho un desastre y ser muy ordenado en otro ámbito, ¿sí? O puede ser que haya sido que tuvo un mal día, también, obviamente. El tema es que nosotros lo que buscamos son patrones, ¿sí? Y si algo se repite en distintos ámbitos, bueno, ahí tenemos, digamos, información sobre esas conductas en las cuales caemos o tenemos de forma repetida, ¿no? Y en gran medida nuestra identidad la provocamos a partir de esos comportamientos que se repiten en nosotros. Bien. Pauli, para todos, madre de varones con los 40 años. Bueno, no sé si es un comentario o es una pregunta, o bueno, podés escribir, Paula, la aclaración, así vemos si aplica, lo conversamos. Ah, ok. Bien. Ok, entonces guardá esta presentación que hiciste, porque la vas a usar más adelante. Bien. Ahora vamos a meternos con las emociones, ¿no? De cómo entender las emociones, ¿no? Esto es un mapa de cómo entender las emociones, no quiere decir que sea el único válido, es el que nosotros encontramos y fuimos configurando de una manera más clara, más lúdica, más visual. ¿Mm? Bien. Entonces, estábamos hablando de emociones, estábamos hablando de propósito, estábamos hablando de aprendizaje, y el aprendizaje tiene que ver con la emoción, ¿no? Tiene que ver con esa parte de ese cerebro triuno, ¿no? Del que habla Daniel Goleman en Inteligencia Emocional, que después, bueno, los últimos estudios de Stanford en neurociencias, que es una de las universidades más adelantadas en eso. Yo no me voy a poner a hablar de neurociencia porque no es algo que yo domine, no es mi campo, pero sí hay algunas informaciones importantes sobre cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, dice que no es que el cerebro reptiliano esté justamente en la raíz de nuestra médula, ni que el neocórtex sea solamente el que maneja todas las actividades de análisis y de lógica, sino que se da en distintas partes del cerebro. Pero sí podemos usarlo con un mapa y podemos hablar del cerebro límbico, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje, con las emociones, con la memoria. Entonces, podemos decir que si aprendemos algo que nos interesa, es decir, que nos emociona, vamos a aprenderlo mucho más fácil que algo que, la verdad, no nos mueve nada, ¿sí? Y la emoción, ¿no? Es eso que nos mueve a alejarnos, a acercarnos, a hacernos cargo de alguna manera de eso que nos importa. Entonces, para eso traemos este diagrama del íntimo interés, ¿no? Que es algo que venimos trabajando en el coaching metacreativo. Nosotros desde el coaching metacreativo decimos que nos emocionamos cuando nos interesamos. Es decir, podríamos decir o podríamos preguntar qué es lo que te interesa y vamos a ver y a saber que, dado lo que está ocurriendo, qué emoción estás sintiendo. ¿Ok? Entonces, todos tenemos nuestro campo mental, ¿no? Y en ese campo mental hay una autopercepción de nosotros mismos, que sería el observador. ¿Ustedes ven cuando yo muevo el cursor?
¿Sí? ¿Sí es así? Sí, se Ok. ve. Bien, genial. Bien. Bueno, entonces, ahí estamos nosotros, siendo observadores del mundo, y obviamente queremos que en ese mundo ocurran cosas que satisfagan cierta necesidad, deseo, es decir, interés. Cuando hablamos de interés, no estamos hablando de esa acepción de la palabra negativa, ¿no? De interesado, que se mueve porque quiere siempre algo a cambio. Pero básicamente sí. Nos movemos porque nos interesa. Así como no podemos vivir fuera del lenguaje, porque imaginamos con el lenguaje, nos comunicamos con el lenguaje, explicamos las cosas con el lenguaje, ¿sí? Nos explicamos a nosotros mismos con el lenguaje, nos presentamos con el lenguaje, tampoco podemos movernos fuera de una trama de interés. El interés por dar este microentrenamiento me tiene acá frente a la computadora, conversando, hablando con ustedes. ¿Mm? El interés de satisfacer mi ser, ¿sí? Puede llevar a levantarme e ir a la heladera y tomar un vaso de agua fresca. Entonces, según el comportamiento o los comportamientos que tenemos, podemos ver que hay un interés atrás de eso. ¿Sí? Obviamente, nosotros vamos satisfaciendo ciertas necesidades, ¿sí? Las primeras necesidades biológicas, ¿no? De cuando nacimos, entonces requeríamos nutrición, alimento, pero también necesitábamos nutrición afectiva, entonces para eso estaban nuestros padres, ¿no? Pero una vez que vamos creciendo, los intereses van cambiando. Queremos pertenecer, queremos aprender, queremos crecer, queremos conectarnos con otros, queremos estar seguros al mismo tiempo, queremos tener certezas, pero al mismo tiempo queremos que la vida tenga su variedad, si no nos aburrimos, queremos tener pareja, queremos viajar, aparecen distintos intereses que responden a distintas necesidades, ¿no? Tony Robbins dice que existen 4 necesidades básicas. La necesidad de seguridad o certeza, que esa es la que está jugando muy fuerte ahora, no sabemos cómo va a ser el futuro. Igual nunca lo supimos desde el punto de vista, pero imaginábamos que iba a ser de alguna manera. Ahora nos cuesta hasta imaginarlo cómo va a ser. Requerimos necesidad de incertidumbre, ¿no? Por un lado certeza y por otro lado incertidumbre, porque requerimos tener esa incertidumbre para poder vivir la vida sin angustia, porque imagínense si nosotros sabemos de qué nos vamos a recibir, cuándo nos vamos a enamorar, cuándo nos vamos a separar, cuándo nos vamos a enfermar, cuándo vamos a tener nuestro hijo, de qué sexo va a ser, cuándo nos vamos a morir. Bueno, sería espantoso. Entonces requerimos una dosis de incertidumbre y de variedad, si no nos aburrimos. También tenemos la necesidad de significancia o importancia. Necesito sentirme importante. De alguna manera. También tenemos la necesidad de conexión y amor. Necesito conectarme con el otro. Y esto lo puedo hacer de una manera positiva o posibilitante, de una manera negativa. Por ejemplo, aquella persona que siempre está peleándose con otro, lo que llamaríamos pendenciero, ahí se me cayó una sota, por ahí está satisfaciendo su necesidad de conexión, pero de una manera sombría, ¿sí? Desde un lugar negativo, imposibilitante. Sacrifica relaciones para obtener esa necesidad de conexión, porque es la necesidad de conexión que requiere para completar su identidad. Requiero que alguien me mire. ¿Sí? Me mire al menos para pegarme, pero que me mire. ¿Ok? Esto funciona obviamente de forma automática e inconsciente. Y esa forma de satisfacer la necesidad de conexión probablemente sea la necesidad como la aprendió
en su sistema de origen, en su familia. Entonces podemos empezar a ver ahí cuáles son los comportamientos que aparecen para satisfacer esas necesidades. ¿Sí? Aquella persona que siempre va a lo seguro, que no toma riesgos, está satisfaciendo una necesidad de certeza, de seguridad. Obtiene seguridad o una sensación de seguridad a precio de no tomar acción para lo que quiere, o para eso que anhela o desea. Entonces, nosotros somos observadores con necesidades en el mundo y queremos que en el mundo ocurran cosas y para eso tomamos acción. Entonces, quiero tener una experiencia de crecimiento y de disfrute, entonces quiero que ocurra en el mundo un viaje a Roma. ¿Qué hago para ir a Roma? Bueno, ahí aparecen distintas acciones, ahorro plata, saco los días en el trabajo, busco con quién ir, etc. Ahora, ¿para qué quiero ir a Roma? Ahí está el interés. ¿Sí? ¿Por qué a Roma y no a Mar del Plata? ¿Por qué a Roma y no a Punta del Este? Bueno, porque hay un interés íntimo. ¿Sí? Interés entendido como inter es lo que está, lo que existe entre quienes somos y el mundo, y la experiencia que queremos vivir. Yo quiero ir a Roma porque tengo entendido, siento que eso me va a dar un tipo de experiencia. Voy a sentirme de cierta forma en Roma y no así en Punta del Este o en Mar del Plata. Entonces, ese íntimo interés es el que me genera la experiencia, el sentir. Ahora, ¿qué es lo que nos emociona? Decimos que las emociones están modeladas por el vínculo de causalidad entre lo que percibimos en el mundo y nuestro interés. Es decir, si yo quería que ocurra el viaje a Roma, pero hoy suspenden todos los vuelos, ¿dónde queda mi íntimo interés? Lejos. Entonces eso me va a generar una emoción, posiblemente tristeza o enojo. Tristeza si es algo que siento que pierdo, percepción de pérdida. Enojo, percepción de injusticia, o que no debería pasar, o que debería pasar otra cosa. Al mismo tiempo, en este triángulo podemos ver que el íntimo interés es el que le da sentido a la acción. Y cuando nosotros no estamos de sentido, sentimos que estamos, justamente, valga la redundancia, que estamos haciendo algo, pero que es casi automático. ¿Mm? Entonces, conectar con el sentido es reconectar con el interés, con el propósito. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y hay un cuento que me parece que está en un libro de... Sí, no sé. Voy a contar el cuento muy mal, perdón, pero es para solamente graficar esto. El sentido es lo que le da el poder a las acciones que emprendemos. ¿Sí? El cuento dice así: había 3 albañiles construyendo una pared. ¿Sí? Es decir, pegando ladrillos. Y viene un forastero, y los forasteros obviamente son todos muy curiosos, y se acerca a este grupo de albañiles y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y el primero dice: estoy pegando ladrillos. Algo obvio, ¿no? Y le pregunta al segundo, no satisfecho con la respuesta del primero, y el segundo le dice: estoy levantando una pared. Y bueno, parece que esa respuesta tampoco le pareció muy buena al forastero, y le pregunta al tercero: ¿y tú qué estás haciendo? Y el tercero le responde: estoy construyendo la primera escuela de mi pueblo. Los 3 estaban haciendo la misma actividad: pegar ladrillos. Tenía diferente
propósito, diferente sentido. Martín, perdón que interrumpa un Sí. poquito, pero se está cortando un poco tu audio. Oh, Me parece que es tu conexión o puede ser el micrófono, pero de a rato se está cortando y bueno, por acá por el chat nos están ah, avisando que se corta uy, de a qué ratos. mal. Se corta el sonido. Ah, porque yo acá no me doy cuenta para nada de eso. Claro, ¿Sigue estando mal? No, ahora está bien. ahora está perfecto. Bueno, avísame cualquier cosa, vuelvo un poquito para atrás Dale, y... Bueno, capaz que era el micrófono, puede ser, ¿eh? Bien, ok. Avísame entonces, cualquier dale, cosa. perfecto. Entonces, es importante poder conectar con el sentido, es decir, ¿cuál es el interés que tengo en lo que estoy haciendo? ¿Es un interés propio o es un interés que responde a un mandato? ¿Es un interés que tiene que ver con un propósito, una meta propia? ¿O es un interés que responde a otros? ¿Mm? Y a medida que estemos conectados con el íntimo interés en el hacer, más allá de aún no haber obtenido la meta o el resultado, es lo que nos va a permitir ser de acuerdo y de forma congruente con el resultado que queremos tener. Si yo quiero un determinado resultado para vivir una experiencia de honestidad, de integridad, requiero ser en la acción a partir de eso. Pero para eso requiero conectarme con el propósito, con el interés de ser honesto e íntegro. Y de ahí emprender acciones que le dan la fuerza, o me dan la fuerza, para poder hacer que eso genere un resultado en el mundo. La otra ecuación es esperar lo que pasa en el mundo y ser efecto de lo que pasa, que es donde nosotros terminamos de forma habitual. Bueno, porque ocurre X y yo soy Y. ¿No? Es como que nos constituimos como una pieza en el dominó. Entonces a mí me empujaron, yo empujo. Pero ¿cuál es el interés de empujar? Quizás no tenga que ver conmigo. Ahí puedo dejar de ser una pieza de dominó y puedo elegir el curso de acción que más me convenga y que más impacto positivo genere en otros. Entonces, el propósito, el para qué, eso trascendente, eso que nos da la fuerza, nos conecta con la pasión y nos genera determinación. Ahí ese propósito habita en el íntimo interés. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es la necesidad que estoy, de alguna manera, haciéndome cargo? ¿Tiene que ver con mi vocación? ¿Tiene que ver con mi pasión? ¿Suma? ¿Me suma? ¿Suma a otros? ¿O hace que estemos siempre en la misma cadena de imposibilidad o de reacción más de que creación, ¿no? De reacción más que creación? Poder ser congruentes a nuestro interés más íntimo y de autorrealización, ¿sí? Por ejemplo, libertad, creatividad, amor, plenitud, aprendizaje, crecimiento, armonía, respeto, integridad. Cuando más conectados estemos con ese tipo de intereses, con ese tipo de valores, vamos a estar creando un ser congruente a eso que queremos que ocurra. ¿Mm? Y obviamente esto no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero puedo quedarme en la conversación de que no es fácil, entonces seguimos con lo que está,
me puedo preguntar, ¿quién requiero ser en este contexto para que esto sea diferente? Para dar el primer paso hacia lo diferente, lo nuevo, lo superador, ¿no? Lo nuevo y superador, porque no basta con que sea nuevo, sino que sea superador. Entonces, hablábamos del sentido, ¿no? Del sentido, del propósito y del sentido. Conectar con el propósito nos permite generar un sentido con mayúsculas, ¿no? Y esa tiene, en esta mirada, 4 acepciones, que me parece que todas generan o se integran en este fenómeno de vivir con sentido, ¿no? La primera acepción, sentido en términos de significación, ¿sí? Es decir, encontrar un nuevo sentido. Cuando algo nos genera sentido, abre un espacio nuevo. Cuando nosotros entendemos algo desde lo intelectual, estamos poniendo un ladrillo en la pared. Este es mi marco de referencia, este es mi modelo mental, entonces esto nuevo le encontré un lugar, va acá, ¿no? Permítame la metáfora. Ahora, cuando algo me genera un sentido, es un ladrillo menos en la pared. Podemos sacar ese ladrillo y decir, a ver qué hay más allá. ¿Sí? Es como una invitación, es una luz, un espacio nuevo que se abre cuando algo me genera un sentido, una nueva significación, un nuevo significado. Sentido también en términos de emoción, ¿sí? Cuando algo nos genera un sentido, nos impacta, no es solamente que pensamos o nos cae la idea, ¿sí? Cuando tenemos una epifanía es algo que sentimos, que vibra en nuestro cuerpo. Sentido en términos de dirección, es decir, genera, nos abre un nuevo curso de acción, aparece un camino que antes no estaba. ¿Mm? Y sentido en términos de propósito, ¿sí? Vean que a veces nos preguntamos, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene hacerlo así? ¿No? ¿Para qué lo estamos haciendo así? Cuando algo nos genera un sentido, encontramos un nuevo para qué. Y podemos encontrar o resignificar eventos del pasado, situaciones, eventos del presente, contextos que por ahí nos generan una cierta incomodidad o rechazo. Podemos resignificarlos, que nos vibren diferente. Podemos encontrar nuevos cursos de acción y nuevos propósitos, ¿no? Entonces ahí tenemos un para qué, o esta pregunta del para qué, conectada con el propósito, ¿sí? Que nos moviliza hacia el futuro y hacia lo que queremos crear. Y salimos de la pregunta del para qué, que es una pregunta retórica que nos deja en la resignación, que es ¿y el para qué? ¿Sí? Son las mismas palabras, diferentes significados. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a hacer así? ¿Y para qué nos vamos a esforzar? ¿Y para qué vamos a leer esto? ¿Y para qué vengo a estudiar? Suena diferente y crea una realidad diferente. Ahora, cuando yo me pregunto, ¿para qué vamos a dar esta clase? ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Qué es lo que quiero provocar? ¿Qué es lo que quiero que se lleven a partir de mi intervención en la vida? Yo me acuerdo que
por ejemplo, tenía en el secundario un montón de profesores en las distintas materias, pero nunca me olvido de la profesora Pichardo, que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo sí el apellido, porque se hacía llamar por el apellido. Daba historia. Yo nunca me voy a olvidar de las clases de la profesora Pichardo, jamás. Porque nos contaba un cuento. ¿Sí? Tenía un storytelling, lo que se llama un storytelling. Entonces te contaba la vida de los personajes de la historia de una manera que te impactaba, vibrabas, te emocionaba. Parecía que estabas viendo una película. ¿Sí? Y entonces, no sé si esto fue así, pero podríamos hacer esta suposición, ¿no? De que vivían la pregunta, o sea, ¿qué quiero provocar en estos alumnos? ¿Qué quiero que se lleven? ¿Sí? ¿Para qué les puede servir conocer la vida de Güemes en su vida? Entonces, cuando nosotros conectamos con el sentido en estas interpretaciones y acepciones que traía antes, ¿no? Podemos ser, ¿no? Que es esta palabra que es tan grande, ¿sí? Tan inabarcable, pero bueno, que el coaching ontológico vive en esa pregunta sobre el sentido del ser humano que somos, ¿no? Entonces, podemos conectar entonces con el sentido de existencia real. Sentido de existencia real. Porque todos existimos. Los animales existen. Mi perro existe. ¿Sí? El coronavirus existe. Ahora, una de las cosas que nos hace ser humanos o seres humanos es tener un sentido y un propósito. Poder diseñar en nuestra mente el futuro que queremos crear. Poder diseñar en nuestra mente y conectar con nuestro corazón en nuestra forma de servir a la vida o al otro. Para existir solamente requerimos satisfacer nuestras necesidades biológicas. Pero nosotros sabemos que muchas veces comemos rico, dormimos bien, ¿sí? Y hacemos un par de cosas más que nos satisfacen biológicamente, pero vivimos con un agujero existencial y de sentido enorme. Cuando nosotros nos hacemos cargo de ese espacio es donde podemos comenzar a diseñar y a crear el ser que queremos ser, valga la redundancia. ¿En quién requiero convertirme para que ocurra en la vida lo que quiero que ocurra? Conectar con el sentido de existencia real nos permite conectar con la pasión. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algo de la pasión en unos minutos. ¿Ok? Pero vamos a hacer un ejercicio. Así vamos poniendo en práctica esto que les vengo diciendo o les vengo contando. Van a aparecer 5 preguntas. Son preguntas muy sencillas. Las primeras son sencillas, pero después se complejiza un poquito, pero muy poco, muy poco. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que puedan responder lo primero que sale. ¿Sí? Que no lo piensen demasiado. Lo primero que sale. ¿Sí? Y quiero que para esto habiliten los micrófonos. O sea, quiero que cuando respondan se escuche todo, una sumatoria de sonidos. No se va a entender nada, igual, no se va a entender nada, pero el punto es que no se entienda nada, pero que vos escuches lo que vas diciendo, ¿ok? Porque después lo vas a bajar a papel. ¿Estamos? ¿Están preparados? Sí. ¿Preparadas? Sí. Bien. Sí. Bueno. Entonces, antes el chat, a ver.
Florencia dice, no te olvidaste por cómo te hizo sentir en las clases, obvio. Cuando corto el programa escucho mejor. ¿Podemos levantar la mano para hablar? Sí, pueden levantar la mano para hablar. Bien. Entonces, voy haciendo así. 1, 2, 3. Y doy la pregunta para leer acá y ustedes responden. Lo primero que aparezca, ¿ok? Lo escuchaste diciendo lo que decís, porque es importante esto, después bajarlo al papel. ¿Están listos? Sí. Ahí va. Pregunta 1, 3, 2. No se escuchó. Fue el sonido y quedaste congelado. No se escuchó. Pregunta. Nada. Pregunta. ¿Quién escuchó la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No se escuchó. Se fue a Roma. Con los micrófonos. No se escuchó. No se escucha nada. Bueno, la respuesta es esa. No se escuchó la pregunta. Paciencia. Gracias, justamente. ¿Quién sos? Quieta. Esa persona. Adriana. Cecilia. Ser divino. Mona. ¿Quién sos vos? Yo. Alejandra. Ok. En un momento las pantallas se pusieron oscuras. No sé si fue mi internet o qué. Sí, se colgó Martina aparentemente. Sí. Colgó. Perfecto, bueno. Justo en esta pregunta, ¿no? Sí. Primera nos quedamos todos esperando. Pregunta, bueno, Te fuiste a Roma. ¿Sabe quién es? Fuiste a Roma, claro. fue Roma. ¿Quién sos? Colgado. Ninguno sabe. ¿Quién sos? Y se colgó. Colgado. Ok, perfecto. Con la segunda, y espero que esta vez funcione la tecnología. Vamos con la segunda en 3, 2, 1, 0. ¿Qué haces? Profesora de historia. Amigo. Madre. Enseño lengua y literatura. Gala. Dulces. Escucho. Buena madre, buena amiga. De educación física. Ok, bien, me gusta. Vamos con la próxima. Y Ah, va a ser 3, 2, 1, adelante. ¿Para quién lo haces? Eso que haces para quién. A mí. Para mí, para mis alumnos. A mis alumnos. Alumnos. A mis hijos. A mis alumnos. Para mis sobrinos, Todos los De la herramienta. para mis amigos. Con el mandato. Para mí, mis alumnos. Para mí no. Bueno, bien. Vamos con la 4. Con la 4. Esta es un poquito más compleja, ¿eh? A ver. 3, 2, 1, adelante. ¿Qué quiere esa gente? ¿Qué No tengo idea. Atención. 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 Que lo cuiden, aprender. Que lo valoren. Tengan en cuenta. Atención. A veces no voy a escuchar. Paciencia. Bien, escuchen. Ver, son todas necesidades humanas, ¿sí? De que lo escuchen, que lo contengan, crecer, ¿no? Es importante esto. Bien, la última, y estaba con toda, esta es un poquito más compleja,
Pero presten atención a la pregunta y respondan desde acá. 3, 2, 1, adelante. ¿Cómo cambian y se transforman como resultado de lo que obtienen de vos? ¿Cómo cambian y se transforman esas personas como resultado de vos? Como puedan. A su modo, como puedan. De su forma. Dame lo que les gustó. Cambian y se transforman como resultado de lo que obtienen de vos. Censura. Críticos, como van obteniendo estilo, Dedicación. se sienten más seguros, Se relacionan paulatinamente. El tiempo. Genial. Superan, crecen, creen. Bien. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. ¿Sí? Todas las respuestas son bienvenidas. Todo sirve, todo es material para trabajar y tomar conciencia. Ahora, lo que van a hacer es anotar lo que respondieron en esta pregunta, ¿sí? Ahora van a silenciar los micrófonos y van a responder lo que dijeron en esta pregunta. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Para quién lo haces? ¿Sí? Aparte de para vos misma, obviamente, porque lo estás haciendo por vocación o por crecimiento o lo que te mueva. ¿Qué quiere y qué necesita esa gente para la cual hacer las cosas? Y 5, ¿cómo cambian y se transforman como resultado de lo que obtienen? ¿Sí? Vas a tener entonces 2 minutos para responder a estas 5 preguntas. 2 minutos a partir de ahora. Ya, 2 minutos. 2 minutos. Anótenlo en un papel, ¿sí? En un papel o no sé, en la computadora, en el celular, donde te quede. Bien, genial. Buenísimo. Bien, guarden eso porque también es importante, ¿eh? El material que aparece es importante. Bien. Entonces, vamos a continuar. Y vamos a hacer una distinción acá para después tener los elementos para que esto tenga sentido justamente. ¿Ok? Y vamos a hacer una diferenciación entre ganas y pasión. ¿Ok? Vamos a tomar un ejemplo muy fácil. ¿Sí? En un momento me dan ganas de correr una maratón. ¿Sí? 42 kilómetros. Entonces, digo,
Bien, me voy a preparar para eso porque no corro ni uno, entonces me voy a preparar. Entonces, busco un nutricionista que me va a dar un plan alimentario para estar en forma, para eso. Me compro la ropa de runner, las zapatillas, los pantalones o las calzas, ¿sí? Esas remeras dry fit, que transpiro y no pesan nada y se secan al toque, y me compro la mejor aplicación para mi reloj para medir cuánto corro, la velocidad, ¿sí? Cuántos latidos por minuto. Y entonces estoy súper motivado. Hasta me compro un reloj despertador hermoso para que al otro día me levante. Porque obviamente trabajo a las 9, entonces requiero levantarme a las 6:15 de la mañana para estar corriendo a las 7. ¿Ok? Usuario, ¿sí? Ya me está adivinando las intenciones. ¿Sí? Con el comentario. Un montón de buenas intenciones, dicen. Claro que sí. Bien. Entonces, el día anterior a correr, en mi mente está, ¿sí?, la experiencia de crecer, de ser mejor, de autorrealización, de tener evidencia de que puedo generar un nuevo hábito. Me aparece la película de estar corriendo y llegando y cortando la cinta y teniendo mi primera medalla, genial, ¿no? Ahora, es decir, unas ganas bárbaras de correr la maratón y de salir a entrenar, ¿sí? Sí, también, contrato un entrenador, ¿sí? Ahora, al otro día suena el despertador, 6:15, y las ganas de correr no aparecen, pero ni en figurita. La única gana que tengo, ¿sí?, si tengo ganas de algo, es de seguir durmiendo. O de ir al baño. Hago pis y sigo durmiendo. Y eso es lo mejor de la vida en ese momento. O sea, todas las ganas de correr y la autorrealización se fueron al tacho. Porque mi mente tiene programada que dormir está bien, nunca ocurrió nada malo durmiendo, es lo mejor para mi supervivencia. Es más, me avisa también que requiero ir al baño, me dan ganas de hacer pis porque es una necesidad fisiológica. Es decir, que las ganas solamente aparecen para satisfacer necesidades fisiológicas, es decir, comer, dormir, bueno, ir al baño, hacer eso que nos gusta tanto, para procrear o para ensayar. Y después, olvídense, las ganas no aparecen. Y, obviamente, para comerme el helado, el chocolate, la torta, mirar Netflix 4 horas seguidas, todo lo que es satisfacción inmediata. Las ganas nos dan el impulso ¿para qué? Para satisfacer necesidades básicas, biológicas y satisfacción inmediata. Listo, corta la bocha. Para todo lo que tiene que ver con autorrealización, no aparecen las ganas. No aparecen las ganas de estudiar, no aparecen las ganas de salir a correr a las 6:00 de la mañana, no me dan ganas de abrir esa conversación difícil con mi jefe para pedir el aumento, no me dan ganas de salir a buscar nuevo trabajo o tomar el riesgo de generar un emprendimiento que me puede conectar con mi vocación y todo. Para la autorrealización no aparecen las ganas, ¿sí? Por lo general. Nos aparecen las ganas cuando ya eso está adquirido, es un hábito, y sí, porque estoy súper conectado, pero no van a aparecer si no es un hábito. Entonces, requerimos cambiar las ganas por la pasión. Es decir, no pedirle a las ganas cosas que no puede hacer, y para todo lo que tenga que ver con innovar, crecer, generar cambios que transformen, pedir o conectarnos con la pasión. ¿Mm? Con la pasión y con la determinación. Ahora, claro, para conectar con la pasión, yo requiero tomar conciencia que en mi mente tengo programados
desde cuando era pequeño, estrategias del ego, estrategias para sobrevivir, ¿no? Estrategias que satisfacen necesidades de mi ego. Y no está mal, ¿eh? No estamos trayendo el ego como algo negativo. Estamos hablando que el ego es el motor que nos lleva a generar una autopercepción y una percepción de los otros conveniente. En términos de Carl Jung, sería el motor de la persona, de ese arquetipo, eso que mostramos hacia afuera, ¿sí? Que fuimos construyendo. Y que está ok, no es ni bueno ni malo. Ahora, hay un montón de aspectos que nosotros relegamos, no miramos, algunos van a la sombra, a ese otro arquetipo, ¿sí? Entonces, es importante poder ver que el ego tiene sus estrategias para mantenerse a salvo. Una es tener razón. Es decir, tener razón sobre todo lo que creo, sobre los mandatos, aún cuando no sé, ni tengo idea, ni tomé conciencia si es un mandato, si es algo mío o es algo de mi papá, mi mamá, o algo que le dijo mi abuelo, mi abuela, a mi papá, a mi mamá, y así sucesivamente. ¿Sí? Tener razones muchas veces sobre lealtades familiares que no nos corresponden, que fueron creadas en el siglo pasado o en el pasado, y nosotros seguimos sosteniendo de forma automática. ¿Por qué? Porque el tener razón es funcional a nuestra identidad. El verse bien, no solamente en lo estético. ¿Cuántas veces nosotros decimos que sí queriendo decir que no? ¿Cuántas veces podemos poner un límite, pero por el miedo a lo que el otro va a decir, cómo va a reaccionar, si se ofende o no, lo dejamos pasar? ¿Mm? Entonces, cuando nosotros decimos que sí, sintiendo que es no, lo que estamos haciendo es hipotecando parte de lo que sería nuestra soberanía personal, ese espacio que es nuestro y donde nosotros elegimos quién entra y quién no. También juega el estar en control, es decir, el estar en control como estrategia de obtener cierta seguridad, ¿sí? Mantener el status quo, todo como está. Necesito que las cosas se mantengan de esta manera para yo sentirme que puedo hacer frente a eso. Si yo salgo de mi zona de control o mi zona de confort, como se dice habitualmente, eso desconocido puede ser más grande que la competencia que tengo yo o que percibo que tengo para hacerme cargo. Entonces, quiero controlar, ¿no? Cuando digo control, estoy hablando del control existencial, no el control operativo, ¿no? Si tomamos un avión, yo quiero que lo controlen operativamente para que no se haga pelota. El tema es cuando nosotros queremos controlar la vida, es decir, controlar lo que el otro va a decir, lo que va a sentir, la reacción que va a tener, entonces estoy todo el tiempo elucubrando. Y ahí se va un montón de energía que me separa de mi autenticidad. ¿Sí? La autenticidad entendida como el brillo de la dignidad. ¿Sí? Es el brillo de la dignidad, de nuestra dignidad. Y evitar el dolor, que es la estrategia madre. Todo lo otro que hacemos es para evitar el dolor. ¿Sí? Por ejemplo, tener razón, evitar el dolor de que ocurra algo, o que, por ejemplo, parte de lo que creemos que es nuestra identidad, ¿sí? Quede obsoleta o haya un punto de vista mejor que ese. También usamos el tener razón para conseguir cierto dominio o cierto pretendido poder, muchas veces, o autoridad. Entonces, si pierdo ese poder de autoridad, eso me puede doler. Entonces, ahí aparece esa estrategia de evitar el dolor. Porque todas estas estrategias fueron creándose a partir de momentos que nos causaron dolor. ¿No? Bien, a ver. Bien. Dice Malvina, nuestro querido Maslow, en su pirámide, claro, bueno, estas tiene también cierto parangón con la pirámide de Maslow, claro que sí, cuando hablamos de valores y necesidades. Había alguien que había levantado la mano, a ver. ¿Dónde veo eso? A ver.
Ah, no, me pareció. Me pareció que alguien había levantado la mano. Bueno, si querías aportar algo, podés volver a apretar y te doy la palabra, ¿eh? Ah, fue sin querer. Ah, ok, perfecto. Listo, quería estar claro en eso. Bien, entonces, muchas de las cosas que nos dan ganas de hacer tienen que ver también con esas estrategias del ego, ¿sí? Vean cuántas veces cuando el otro dice algo que contradice nuestro punto de vista, nos dan ganas de rebatir y empezar una discusión. ¿Ok? Entonces ahí estamos satisfaciendo esta necesidad de tener razón. ¿Mm? O que nuestro jardín sea más verde que el del vecino, ¿no? Ahí aparece el verse bien. O nuestras ganas de controlar, entonces estamos todo el tiempo pendiente de lo que va a decir el otro, o qué digo, de qué forma para que el otro no se ofenda y entonces no tome acciones al respecto, que en definitiva pueden llevar a alejarse de mí, o a rechazarme, o a desaprobarme, entonces eso me va a doler. Prefiero que no. ¿No? Ahora, es importante, ¿sí? Si hablamos de la pasión como el motor de la autorrealización o un posible motor de la autorrealización, definir a qué llamamos pasión, ¿sí? Y es importante definir pasión porque a mí me aparece desde el imaginario colectivo, me aparece esta idea de pasión vinculada al deporte, al fútbol, la gente en la tribuna cantando por su equipo, o Pasión de Gavilanes, por ejemplo, ¿no? Lo romántico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el amor romántico, con el erotismo, ¿no? Ahora, el tema es que si no te gusta el fútbol y no tenés pareja, está complicada la pasión, ¿no? Entonces, es importante poder traer un concepto de pasión que nos permita conectarnos con ¿qué? Con la posibilidad que somos, ¿sí? Entonces, definimos en este ámbito a la pasión como un tipo de amor que nos mueve a hacernos cargo de la posibilidad que somos para el mundo. ¿Sí? Cuando hablamos del amor o de un tipo de amor, estamos hablando de la fuerza de la vida. ¿Mm? Si vamos y nos metemos en profundidad con las emociones, la emoción madre es el amor. El miedo es un resultado de la interrupción del amor. Es decir, sentimos miedo ante todo aquello que no nos ama. Entonces, si no nos ama, puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, el amor entendido como querer fervientemente el bienestar del otro. Después tenemos el amor erótico, que es el que vivimos en pareja, ¿no? Que ahí entrarían los dos tipos de amor desde el punto de vista de las emociones, como lo trae Susana Bloch, que es la creadora de Alba Emotion o Alba Emoting, que es un sistema que trabaja las emociones y podemos generar distintos tipos de emociones mediante nuestra respiración, por ejemplo. Y ahí tenemos el amor ternura, que es el cuidar, proteger, que tiene una madre con un hijo, y el amor erótico, ¿no? Que es conectarnos con la magia, con lo sensual, con el goce, con la belleza. Entonces, en el amor de pareja entrarían los dos, el ternura y el erótico. Es más, cuando uno de los dos no está, por lo general se malogran las relaciones. Ahora, el amor en general es entendido como esta vocación o esta fuerza que tenemos que nos lleva a hacernos cargo de el dolor del otro o la necesidad del otro, de conectar, de escuchar, ¿no? Entonces, ese tipo de amor que nos mueve, es decir, nos pone en movimiento, nos da fuerza para hacernos cargo, es decir, responsabilizarnos, nos mete en la cancha, no hay posibilidad de ser apasionado y estar en la tribuna, ¿sí?
en el partido de la vida. En el fútbol sí, pero el que mete el gol es el que está dentro de la cancha, no el que está en la tribuna. Entonces, esta pasión y este tipo de amor nos mete en la cancha, nos hace hacernos cargo de la posibilidad que somos, la posibilidad como seres humanos, como profesionales, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos. Esa posibilidad que somos para el mundo. De ahí, en el mundo, cada uno pone su metro cuadrado, como quien diría. ¿Sí? Algunos pensarán más global, otros más local, pero tiene que ver con conectar en servicio hacia el afuera. ¿Sí? Poder ganar a partir de lo que estoy dando. Poder ser de una manera congruente con lo que quiero que ocurra en el mundo, congruente con mis principios y valores. Hacer de acuerdo a eso. Tener las experiencias que eso crea. Tener los resultados, ganar. Y a partir de lo que gano, dar. Y ahí se completa lo que a mi juicio es un círculo virtuoso de abundancia, donde sentimos que no trabajamos, sentimos que no perseguimos los resultados, sino que los resultados empiezan a perseguirnos. Vean esto. Si yo fuera un apasionado por el coco, a mí me apasiona el coco, siento pasión por el coco. Algunos sienten pasión por la educación, otros sienten pasión por el fútbol, otros por el golf, otros por, no sé, hacer asados. Yo siento pasión por el coco. Entonces conozco todos los tipos de coco. Visité todos los países, ¿sí?, donde están los mejores cocos. Los mejores y los peores. Sé todas las recetas habidas y por haber para hacer postres de coco, pan de coco, licor y whisky de coco. ¿Ok? Cremas para la piel de coco. Sé todas las propiedades del coco. ¿Ok? Entonces, se podría decir que soy Mr. Coco. Si una empresa multinacional, ponele, ¿sí?, para fin de año, no sé si este fin de año, porque este fin de año no sé qué vamos, fin de año va a ser raro, pero suponete que quiere hacer una fiesta de fin de año y la temática es el coco, ¿sí?, para 1.500 empleados. ¿A quién va a llamar? A Mr. Coco. Y todo como comenzó con la pasión que tengo por el coco. Lo estoy llevando a algo, ¿sí?, súper exagerado, pero es para traer un ejemplo de cómo los resultados nos persiguen cuando nosotros conectamos con la pasión por lo que hacemos. O conectamos con eso que nos apasiona y a partir de eso empezamos a tomar acciones y a crear resultados, relaciones. Ahora, les voy a traer un ejercicio, ¿sí?, que les voy a dejar este ejercicio para la próxima, ¿sí?, para la próxima clase. Me mata decir adelante de 158 docentes la próxima clase. Les puedo asegurar que me da un poco de pudor, ¿sí?, pero entiendan la situación. Para la próxima clase, les voy a pedir que contesten estas preguntas. ¿Para qué? Para conectar con la pasión, pero a partir de una especie de laboratorio. ¿Sí? Y va a empezar de esta manera. Vas a traer a tu mente y a tu corazón eso que querés lograr, ese proyecto que tenés. ¿Sí? Puede ser el proyecto dentro del aula, en la escuela, en cualquier contexto que tenga que ver con lo que a vos te gusta hacer, ¿sí?, y genera diferencia afuera. Con eso que te encanta hacer, pero también suma a otros. No solamente te trae a vos satisfacciones, sino que otros ganan a partir de lo que vos haces, de forma apasionada. ¿Ok? Entonces decíamos que las emociones, ¿no?, tenemos emociones básicas como amor, enojo,
alegría, tristeza, ¿sí? Y que todas las demás emociones o estados de ánimo son mezclas, combinaciones de estas emociones básicas. Son como los colores primarios, ¿ok? Y a partir de la combinación de estos distintos colores, estas distintas emociones, se generan otras emociones un poco más complejas, ¿sí? Y la pasión es una emoción. Pero para eso vamos a traer distintos componentes, ¿no?, de la emoción de la pasión, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones que entran dentro de la receta de la pasión? Podríamos decir. Y necesitamos una emoción que levante la energía. Obviamente para la pasión requerimos que la emoción, ¿sí?, nos impulse hacia arriba. Es un tipo de emoción que nos levanta la energía. Y la emoción, ¿sí?, que tiene esa dirección hacia arriba es la alegría, ¿ok?, como emoción básica. La alegría que está en función de la percepción de logro. ¿Sí? Cuando yo logro algo, me da alegría. Cuando gano el partido, me da alegría. Cuando logro la pareja, me da alegría. Cuando me dan el ascenso, me da alegría. Cuando veo que, no sé, mi mamá aprendió a hacer ikebanas, me da alegría. Y se siente contenta, me da alegría. Tiene que ver con la percepción de logro, la alegría. Y obviamente, cuando nosotros conectamos con la pasión, hay algo que queremos lograr. Entonces, la pregunta es, llevando tu mente a eso que querés lograr, ¿sí?, a ese proyecto que tenés, cualquiera sea, ¿qué es lo que querés lograr? ¿Sí? ¿Qué te daría alegría en este tema, en este contexto, en este ámbito, lograr? ¿Y qué experiencia tengo relacionada a eso? ¿Sí? ¿Qué siento que voy a sentir? ¿Sí? ¿Qué creo que voy a ganar en este proyecto? La alegría me va a dar entonces la dosis de energía alta. Si yo ya tuviera materializado ese proyecto, ¿cómo me sentiría? ¿Sí? ¿Cuál sería la percepción de mí mismo? ¿Cómo estarían los demás alrededor mío? Bien, para la pasión requiero también una dosis de enojo. El enojo me da el impulso hacia adelante, me da la energía y la fuerza. Vean cuántas veces cuando estamos enojados nos animamos a decir cosas que siempre queríamos decir, pero en un estado de eutimia, es decir, de un estado equilibrado, no decimos. El enojo nos da la fuerza para ir hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la conversación que normalmente habita o nos hace habitar el enojo? ¿Sí? La conversación sobre lo que debería pasar o no debería pasar. ¿Sí? Si vos vas por la calle y alguien te insulta, te enojás. No más probable. ¿Por qué? Porque no debería insultarte. Cada vez que nos enojamos, posiblemente atrás, en la conversación interna inconsciente, hay algo que debería o no debería, que lo vemos como una falta de respeto o como injusticia. Entonces, ¿cómo conectar mi proyecto con la pasión a través del enojo? ¿Qué debería ocurrir en el mundo que no ocurre? ¿Qué debería ocurrir en la escuela donde trabajo que no ocurre? ¿Qué no debería ocurrir que está ocurriendo? Y una vez que conectás con eso, das el próximo paso. ¿Cómo puede este objetivo hacerse cargo de eso? ¿Cómo puede este objetivo personal sumar un granito de arena, ¿sí?, o dar un paso para que eso sea diferente? También en este laboratorio, obviamente la pasión requiere erotismo, ¿sí? Pero estamos hablando del erotismo en la pareja, ¿no?, sexual. Estamos hablando del goce, de la
mística de la vida, de la magia. ¿Sí? Entonces, pensá en este objetivo, en este logro que querés, en este proyecto, en esta cruzada. ¿Sí? ¿Qué goce o qué belleza encuentro en esto? Y si no la encuentro, ¿cómo puedo agregarle belleza, goce? ¿Qué dimensión mística tiene esto? Si pienso en mi trascendencia, es decir, más allá de mi vida, ¿qué quiero que quede en el mundo de mi paso por él? ¿Mm? Y ahí podemos conectar con esa dimensión mística de goce, de belleza, de magia. Y también, obviamente, la pasión tiene una dosis de ternura, ¿no? Y ahí podemos enfocar en el proyecto, en eso que querés lograr, y preguntarte, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de esto? ¿Quiénes van a estar ganando a partir de esto? ¿De qué manera van a estar ganando? ¿Qué es lo que voy a sumarles? ¿Qué va a ser diferente para esta gente a la que sirve mi proyecto? ¿Qué van a haber ganado? Martín, Okay. Martín, ¿Sí? ¿te parece que ya vayamos a unos 5 minutitos de preguntas? Sí, Y claro. así vamos concluyendo. Sí, claro. Entonces, estas preguntas, que creo que ya las anotaron, me gustaría que las tengan y las exploren para ver qué aparece. No importa si la respuesta es muy loca, no importa si la respuesta no tiene sentido, no importa si lo que aparece te parece muy grande, eso no importa. Ahora es más un proceso divergente que convergente. Después vemos cómo ocurre. El tema es ahora tener mucho material, ¿sí?, respondiendo a estas preguntas, ¿no?, para la próxima clase, el próximo encuentro. ¿Ok? Bien. Entonces, preguntas, puntos de vista, experiencias. ¿Quién comparte qué se lleva del encuentro de hoy? Hola Martín, soy Miriam de la Escuela Zorrilla de Salta. Miriam. Y me siento conmovida porque cuando comencé a hacer el taller, en realidad apunta a lo que yo vengo trabajando o venimos trabajando en nuestra escuela, con este sentido, ¿no?, de pasión, de esta sensación que tenemos como una misión, ¿no? Pero es muy gratificante. En mi caso trabajo en el turno vespertino, donde tiene mucha significación cada cosa que hacemos. Y lo hacemos como trabajo en equipo, sentimos el compromiso de hacerlo de la mejor forma, buscando estrategias que sean creativas, que nos permita superarnos y superar a un grupo de chicos que evidentemente necesitan mucha orientación, a veces están desvalidos del contexto social en el cual están insertos. Así que viene todo esto que me estás comentando. Hay mucha ternura, hay esa sensación de goce por la tarea realizada. Y sí, yo siempre me defino como muy apasionada con todo lo que es educación y con todas las cosas que sean creativas, porque me movilizan, ¿sí? Me movilizan muchísimo y creo que hay un momento en que es muy contagioso porque se transfiere en una atmósfera que, bueno, que todo suma, ¿sí? Y eso hace que sea muy significativo todo lo que hacemos.
Gracias, Miriam. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, yo soy Claudia del Colegio Nueva Generación de San Antonio Este y bueno, estoy fascinada con la charla, con muchísima información, de verdad mucha, y me encanta. Y relacionándolo a lo mejor con la escuela, esto está bueno, muy interesante a veces porque es como que a lo mejor tenemos distintas pasiones pero desencontradas, como que cada uno le pone la pasión a su materia o al rol que desempeña, pero no siempre tenemos la posibilidad de decir, de aunar criterios, no porque no haya voluntad, pero de reunirnos en función de un propósito y de darle sentido entre todos para que sea más efectivo lo que nos proponemos. Sumar experiencias quizás, ¿no es cierto? Entonces, me parece que con toda la información, que además a mí en lo personal es como que me atraviesa el cuerpo, te juro que estoy hablando y siento emoción, siento un poco de nervios, de ansiedad, pero me encanta, me gusta muchísimo, entonces digo, ojalá que podamos reunirnos, y reunirnos en un sentido no literal de la palabra, ¿no? Pero aunar criterios y vías de acción, ¿no es cierto?, para desarrollar más la creatividad, sobre todo en estos tiempos que me parece que tenemos que pensar con otra conciencia qué tipo de educación estamos brindando. Así que bueno, humildemente ese es mi aporte y eso es lo que estoy recibiendo. Así que muchísimas gracias, Martín. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Y les dejo algo último para poner en práctica, ¿sí? Tomen la primera presentación que hicieron, ¿no? Nombre, edad y breve descripción, ¿no? Y vean cuántas veces nos presentamos de esa forma, ¿sí? O nos presentamos con la respuesta a las primeras 3 preguntas que les hice cuando les conté 3, 2, 1, ¿se acuerdan? Sí, nombre, hola, soy Martín Daulerio, soy coach y hago entrenamiento en empresas e individuales. Okay. ¿Sí? Entonces, digo mi nombre y lo que hago. Y la mayoría de la gente, cuando yo digo eso, por adentro debe decir, ¿y a mí qué me importa? Porque yo no estoy en la presentación. Ahora, prueben con presentarse con la respuesta a la primera pregunta, ¿sí? Salteen la 2, la 3 y la 4 y enganchen con la quinta. Entonces, si yo hiciera mi respuesta en base a este ejercicio, ¿sí? Sería, hola, soy Martín Daulerio, apoyo a las personas a conectar con su poder creativo para llegar a su autorrealización. Entonces, eso ya desde el vamos suena más interesante. Por lo menos por curiosidad, che, ¿qué es eso de la autorrealización, de la creatividad, el poder? ¿Qué es? Contame. El otro está incluido de forma tácita en mi presentación. Ya desde la lingüística estoy conectando con el propósito y con el servir al otro. ¿Sí? Y es una manera muy poderosa de conectar, de generar una identidad donde el otro vea la posibilidad que yo soy. Y esto sirve hasta para el marketing personal o para presentarte adelante de tus alumnos o para generar una conversación con alguien que puede darte una posibilidad o para ofrecerle a otra persona la posibilidad que sos. ¿Sí? Hagan este trabajo aparte de responder a las preguntas, ¿no? de Laboratorio de la Pasión, este trabajo de responder con la respuesta a la primera pregunta y pegarla con la quinta. Y vean qué ocurre. Sí. Bien, bueno, muchas gracias por estar presente y escucharme.
y prestar atención y trabajar, ¿no? Y poner el cuerpo y las neuronas al servicio del aprendizaje. Gracias también, Sara, por el espacio, y también a la Universidad de Belgrano por facilitarme este lugar para poder conectar y poner en práctica mi pasión, ¿no? Porque de eso estamos hablando. Así que, bueno, nos vemos el próximo martes, ¿sí? Próximo martes, y vamos a continuar ya con cosas más prácticas para empezar a profundizar en esto de la metacreatividad, del aprendizaje, el generar posibilidades, etc. ¿Sí? Bueno, a todos muchas gracias. Muchas gracias, profesores, por acompañarnos esta tarde. Fue un gran gusto encontrarnos todos. Y bueno, seguimos trabajando el próximo martes para crecer y llenar de brillo a todos los que nos rodean. Gracias. Gracias, chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Todo. Chao, chao. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias, Sara. Gracias, Martín. Interesante, adiós. Gracias. Gracias.